Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carla Paniagua o Cirila Thompson, Sherpa Digital de Investigación. Hoy te voy a contar la historia de cómo fue el proyecto de mi tesis doctoral. ¿Por qué te cuento de este proyecto en particular y no del proyecto desastroso de mi tesis de licenciatura? Bueno, te voy a contar de este en particular porque también enfrenté problemas y principalmente porque aquí trabajé con data. Entonces creo que puede ser interesante y formativo. Espero que tú lo consideres así. Bueno, básicamente este proyecto empezó hace 1 millón de años, en el 2008, cuando llegaron a México las plataformas para buscar pareja por Internet. Tú me vas a decir, qué cosa tan rara, ¿eso qué es? Bueno, pues en Internet hay un montón de servicios y un montón de redes sociales. Algunas de estas redes sociales sirven específicamente para conocer a gente, para emparejarte, para encontrar amigos, para encontrar pareja, para encontrar sexo de una noche, para encontrar a alguien con quien hablar, yo qué sé. Esta investigación empezó, esta curiosidad, digamos, empezó antes de que llegara Tinder a México. Tinder, Grindr, Bumble y muchas otras aplicaciones geolocalizadas, ¿ok? Entonces, cuando yo empecé con mi curiosidad, en el 2008, en realidad no había la gran diversidad de servicios que hay ahora, pero sí empezaron a surgir distintas plataformas. Y tengo que decirte que cuando yo me acerqué a distintos expertos que conocía, estaba haciendo en ese entonces, ya había terminado mi maestría en antropología y me acerqué para contarles que me interesaba quizás hacer un doctorado con este tema y varias personas me dijeron, eso que te interesa es una estupidez, es una pendejada, tal cual. Así me dijeron. Y te cuento esto porque al final del día a mí me parece muy, muy importante que no renuncies a eso que te da curiosidad. Si algo te mueve la curiosidad lo suficiente como para formular una pregunta de investigación relevante, yo diría, te sugiero que te empeñes lo suficiente y lleves tu investigación hasta sus últimas consecuencias y que no la dejes en el aire ahí como energía que se dispersa, sino que la cristalices en algo, conviértela en algo. Conviértela en un producto de investigación, conviértela en un libro, conviértela en un posgrado, conviértela en un poema, conviértela en un cuento, en un prototipo. No la dejes allí nada más y no te dejes desalentar porque las demás personas te digan que ese tema no es relevante o es aburrido. No hay malos temas de investigación. Lo que creo que hay son preguntas inadecuadas de investigación. ¿Cuál era mi pregunta de investigación? Bueno, como te he dicho, yo de formación soy antropóloga, es decir, que me especializo en estudiar el comportamiento de los grupos humanos, de manera que a mí no me interesaba saber acerca de las plataformas para buscar pareja por internet, si funcionan, si no funcionan, si la gente puede conseguir o no pareja, si las relaciones son exitosas, si te dicen la verdad, si no te dicen la verdad. Ese tipo de preguntas ya están muy documentadas por la literatura especializada, de manera que hay mucha información al respecto. A mí me interesaba más bien saber qué nos revelan las fotos que publican las personas acerca de la cultura. ¿Ok? Porque cuando publicamos fotografías, por ejemplo, cuando publicamos selfies, damos un montón de información acerca de nosotros. En este momento que me ves a cuadro, que estoy en mi casa, tú puedes saber un montón de cosas acerca de mí, de cómo vivo, de en qué creo, puedes sacar un montón de conclusiones, pero además puedes sacar un montón de conclusiones también no solo acerca de mí, sino acerca de las tribus a las cuales yo pertenezco, porque todos pertenecemos a más de una tribu, es decir, a grupos humanos de interés. Y justo eso me interesaba a mí, es decir, qué es lo que revelamos las personas acerca de nuestras tribus cuando publicamos información para buscar pareja por Internet. ¿Por qué este tipo de foto y no cualquier otro tipo de foto? Porque cuando publicamos una fotografía para buscar pareja por Internet, pues publicas la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Aun cuando modifiques esta fotografía, pues la estás modificando para presentar la mejor versión de ti mismo. Y eso revela mucho acerca de la cultura, acerca de lo que en un lugar y en un momento histórico se considera bello, interesante, relevante, susceptible de encontrar pareja, etcétera. Entonces, bueno, eso era lo que me interesaba a mí. Y aunque me dijeron que eso era una tontera, yo me empeñé, me empeñé, me empeñé
y eventualmente empecé a hacer un doctorado con ese proyecto de investigación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice una colección de datos, ¿ok? Hice un sistema para recolectar esos datos, trabajé en conjunto con expertos en diseño en bases de datos, porque yo no sabía hacer bases de datos, no sabía cómo acomodar la información en un Excel. Entonces, mi primera base de datos fue desastrosa, mi asesor casi se muere y ya finalmente armé una buena base de datos con distintas categorías, agrupé toda la información, coleccioné cerca de 400 perfiles. Esto quiere decir que trabajé con Big Data o grandes conjuntos de datos y la idea era organizar la información para detectar patrones acerca del comportamiento colectivo. Entonces, junté los perfiles con base en cierto procedimiento que tuve que diseñar y me tardé un rato en poder hacer esto. O sea, aunque yo ya tenía cierta experiencia estudiando este fenómeno del comportamiento colectivo, cuando me puse a hacer este estudio en particular, este procedimiento me llevó cerca de 5 años entre una cosa y la otra. Entre que me planteé las preguntas de investigación, me leí todo lo que había acerca del tema, hice un buen estado del arte, eh, empecé a hacer la colección de materiales, después hice la base de datos, pues eso me llevó años de trabajo, que eso es lo que se supone que se hace en un doctorado, hacer un estudio profundo sobre un tema que considera relevante, en este caso, un tema que consideraba relevante para entender el comportamiento colectivo. Entonces, coleccioné una serie de perfiles que los usuarios de cierta plataforma habían publicado y entonces, bueno, como esta es información privada que pertenece a esas personas que publicaron esa información para buscar pareja y no para participar en mi investigación, pues esos perfiles, digamos, yo los utilicé para obtener datos de ahí, pero esos perfiles no están incluidos en mi libro, porque esa es información de esas personas, ¿no? Entonces ya armé toda una base de datos y cuando finalmente quedó, ¿qué crees que pasó? La base de datos no me decía nada. La base de datos no me decía nada. Tal cual, yo veía los datos y no me decían nada. Los miraba y yo decía, no veo patrones. No entiendo nada. O sea, veo estos datos acerca de las fotos, cómo están hechas, qué colores tienen, qué encuadres tienen. También con el tiempo me di cuenta de que eran importantes las palabras, entonces también analicé las palabras que las personas dicen para buscar pareja por internet y tenía un montón de información sistematizada acerca de estas palabras, si eran por pronombres, si eran artículos, qué verbos se utilizaban más, qué palabras se utilizaban más. Todo esto estaba sistematizado, pero los datos no me decían nada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la data no es mágica. La data no va a ser tu trabajo. La data tiene que ser interpretada por tu mente. Si tú no haces buenas preguntas de investigación, esos datos no van a ser la magia. ¿Qué fue lo que yo tuve que hacer? En este caso, tuve que acercarme a un experto en diseño de software, quien me ayudó a convertir estos datos, bajar toda esta base de datos y convertirla en una maquinita para hacer hablar los datos. Entonces, esta persona que me ayudó, que me salvó, pues yo básicamente le expliqué cómo creía que teníamos que hacer que ese software funcionara. Él me ayudó a programarlo y entonces diseñamos un programa para hacer que los datos hablaran. Lo que hicimos fue entonces, como yo quería detectar patrones de comportamiento, lo que entonces él diseñó fue un software para generar frecuencias. Entonces, estas palabras y estos colores y estos encuadres en las imágenes empezaron a hablar y me empecé a encontrar entonces sí resultados acerca del comportamiento, de cómo los hombres y las mujeres que buscan a hombres o a mujeres para hacer pareja utilizan el lenguaje visual y el lenguaje de las palabras para representar lo que en un tiempo y en un espacio se considera atractivo, interesante, etcétera. Toda esta historia de cómo hice que los datos hablaran está incluida aquí, en este texto que te voy a poner en la cajita de descripción. Es un texto corto que te incluye todo lo que salió mal. Hablo de los errores que cometí, porque sí cometí errores. En una investigación siempre se cometen errores que pueden ser grandes oportunidades y para mí lo fueron, hay que saberlas aprovechar.
Y también cuento la historia de cómo fue que con este sistema que se llama capa logramos que la base de datos genera frecuencias. Te vas a encontrar algunas ilustraciones que explican qué fue lo que me encontré, cómo estaba sistematizada la información y cómo hicimos que esta información empezara a generar frecuencias. Te vas a encontrar, por ejemplo, todas las categorías que están aquí, todas las categorías al revés, con el otro dedo, Carla. Ajá. Este, de la base de datos, qué fue lo que yo le analicé a cada una de las fotografías y a cada una de las palabras que me fui encontrando, cómo de cada foto analicé el plano, la angulación, el escenario representado, si la persona miraba la cámara, si sonreía, si parecía una selfie, si no parecía una selfie, cómo estaba vestida la persona, qué escenario te estaba presentando. Este, y justo esta sistematización fue la que con el tiempo me permitió descubrir los patrones y sacar conclusiones acerca del comportamiento colectivo. Si estas conclusiones son interesantes o no, eso vas a tener que decidirlo tú. Entonces, como te decía, esta es una historia con moraleja. La data no es mágica. Aunque te encuentres estupendas colecciones de datos abiertos, los datos abiertos en sí mismos no te van a hacer la magia. Ya sea que utilices bases de datos que ya existen o que tú generes tu propia base de datos, vas a tener que desarrollar un pensamiento suficiente como para poder traducir estos datos y convertirlos en insights, en conclusiones relevantes para resolver un interrogante, para resolver un problema de investigación. O sea, la data en sí misma no es el final del camino, solo es un medio para generar conocimiento nuevo. Y bueno, yo sé que a ustedes les interesa mucho el tema de los datos abiertos. Entonces, en la caja de descripción les voy a poner un par de fuentes donde pueden encontrar bases de datos que son abiertas para que ustedes las puedan ocupar. Pero ¿para qué las vas a ocupar? Ese es el punto. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Qué quieres hacer con eso? Si tú tienes clara tu pregunta de investigación, vas a poder generar tus propios bancos de datos o vas a poder utilizar bases de datos abiertos y vas a saber exactamente qué hacer con ellas, ¿ok? Entonces, te hago una recomendación. Antes de buscar datos abiertos, plantéate para qué los quieres. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Ok? Porque si no, es como si fueras a un supermercado y te encuentras todos los anaqueles llenos de cosas, pero tú no sabes exactamente qué quieres comprar, no sabes exactamente qué necesitas, no sabes exactamente de qué tienes hambre, de qué tienes ganas, de qué tienes antojo. Si tú no tienes clara tu curiosidad, aunque te encuentres todos los datos abiertos del mundo, no te van a servir para nada, ¿ok? Primero tienes que tener una buena pregunta de investigación. Y bueno, entonces, aquí te va el nuevo reto semanal. Parece fácil, pero no es tan fácil. Como siempre, los retos que ponemos aquí parecen muy sencillos, son simples en su fraseo, pero tienen su profundidad. Entonces, fíjate muy bien. Vas a tener que sentarte a pensar genuinamente en la investigación en la que estás trabajando actualmente, que puede ser una investigación para la escuela, una investigación personal, una curiosidad personal que tú tienes, un asunto que a lo mejor no va a ser tu tesis o a lo mejor sí es tu tesis de grado o de posgrado. Y la pregunta es, ¿cuál es el dato relevante de tu investigación y para qué lo vas a usar? Y vas a responder a eso en el feed del canal de la semana. Allí nos vemos.